Hola, ¿cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos. Un nuevo blog de notas. Este resumen semanal para compartir algunas de las informaciones que genera la Universidad Nacional de Mar del Plata y fundamentalmente insistir con esto de para la Universidad Nacional ya estamos pensando en el año 2026. Pero antes compartir con vos algunas de las cosas que ocurrieron y otras que se vienen en los próximos días y que tienen que ver con nuestra universidad. Un ejemplo. En la jornada de mañana, a partir de las 5:30 de la tarde, Federico Álvarez Larrondo va a dar una charla sobre inteligencia artificial en la sede de un banco cooperativo en el centro de Mar del Plata, allí en la zona de Independencia y Belgrano. Inteligencia artificial es un tema que abarca infinidad de cuestiones, muy preocupante hoy, muy desafiante, y nuestra universidad es pionera a nivel nacional. La Facultad de Derecho tiene una materia obligatoria de inteligencia artificial que se cursa en el tercer año de la carrera. Mariana Carabajal, para presentar un libro en la librería de UDEM, en Jujuy, 1731. Estén atentas, atentos, porque todos los días en la librería universitaria tenemos actividades de estas características. Una universidad que, como te decía, ya está pensando en el 2026, por eso estamos terminando las muestras universitarias itinerantes en todos los barrios de Mar del Plata y también en las localidades vecinas. En las 2 últimas semanas de septiembre vamos a estar con la muestra general, con la muestra grande de la educación de la universidad. También nos preparamos para el bachillerato universitario. Más de 400 personas presentaron la documentación, la acreditación de las 1000 horas para ser bachilleres universitarios. Tenemos el 22 de agosto colación de grados de la Universidad Nacional de Mar del Plata y ya desde el primer día de octubre hasta el último de noviembre te vas a poder anotar en todas las carreras de nuestra universidad. Fíjate cuánta vida, cuánta actividad y cuántos desafíos en este presente, pero siempre pensando en el futuro, en el 2026. Nuestra universidad es celosa del patrimonio arquitectónico, lo defiende permanentemente. Y de hecho, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires convocó, buscó y llegó a un convenio, a la firma de un convenio con la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño para la conservación de algunos edificios y chalets que son patrimonio arquitectónico y que hoy son propiedad de la justicia bonaerense. La validación de lo que significa el conocimiento en materia de conservación del patrimonio es un aporte que podemos hacer desde nuestra facultad y eso me parece un valor muy significativo, dado que además nosotros hace muchísimos años que tenemos la maestría en materia de patrimonio, conservación e intervención del patrimonio. Estamos muy agradecidos realmente de que las autoridades de la Suprema Corte nos hayan convocado para esta función. En representación de la universidad, vale decir también que este convenio que establecimos con la Suprema Corte en función del asesoramiento, la participación en la recuperación de estas y la intervención de estas unidades de valor patrimonial, también interviene la Facultad de Arquitectura de la Universidad de La Plata y naturalmente nosotros, la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de aquí de la Universidad de Mar del Plata. Y en el acto de hoy naturalmente tiene que estar el señor rector, Alfredo Laceretti, que nos está acompañando en este momento, en tanto que él también es firmante obviamente de este convenio. Bueno, hoy se hace una especie de taller que sirve para explicar las líneas principales del proyecto de reconversión, de rehabilitación, de recuperación de las casas de valor patrimonial del complejo edilicio Villa Devoto, Villa de Bari, que fueron adquiridas por la Corte hace un par de años con destino a instalar allí un centro de capacitación judicial para todos los jueces, funcionarios y empleados del Poder Judicial y también para alojar dependencias que hoy día están en inmuebles alquilados o en inmuebles inadecuados. Van a participar funcionarios de la Suprema Corte de Justicia del área de arquitectura y los titulares de las áreas de arquitectura de la Universidad de Mar del Plata y la Universidad de La Plata, que pasan a ser nuestros consultores
en este proyecto. Es fundamental que los proyectos de gran envergadura como este, que no solo involucra a estas casas, sino también a los espacios que están en la ex estación de carga sobre la avenida Juan B. Justo, es importante que tengan validación social y validación técnica. A nosotros nos parece que acudir a las universidades estatales es una garantía de acierto de las decisiones. En lugar de tomarlas unilateralmente por nuestras oficinas técnicas, preferimos ampliar la consulta y el asesoramiento. Convenio entonces entre la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño y la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires para conservar todos estos edificios que tiene la justicia bonaerense en el partido de General Pueyrredón. Estuvimos en la cobertura de ese evento, pudimos charlar con gente de Patrimonio de la Corte que nos informó que sigue en carpeta para el año 2026 la posibilidad concreta de la ciudad judicial y con números certeros. La provincia de Buenos Aires evalúa realizar una ciudad judicial mucho más pequeña de la que se pensaba, allí en Juan B. Justo y Dorrego, 4.600 metros cuadrados repartidos en 3 edificios que tendrían un valor del valor actual del mercado de construcción de metro cuadrado, que es de $1.600. La provincia de Buenos Aires está evaluando, tiene en carpeta, en coincidencia con la Suprema Corte, que la ciudad judicial pueda al fin ser una realidad en el año 2026. La verdad que no lo sabía y me enteré ahí en ese acto. En Buenos Aires es Suprema Corte y a nivel nacional es Corte Suprema de Justicia. Bueno, hablemos de la Corte Suprema de Justicia, que hoy tiene 3 miembros y que ha sido noticia, ha despertado mucha repercusión, porque en las últimas semanas finalmente el fallo de la Corte ha generado que Cristina Fernández de Kirchner quede detenida. Arresto domiciliario, San José 1111, balcón sí, balcón no, pero para ayudarnos técnicamente a entender el fallo y lo que puede venir de aquí en adelante, está con nosotros el secretario de Comunicación y Relaciones Públicas de la Universidad y además abogado, docente, hombre del derecho penal, Alberto Rodríguez. Alberto, gracias por acompañarnos en Blog de Notas. Y lo primero, un análisis de este fallo de la Corte. Sí, desde el punto de vista técnico, lo que la Corte terminó expidiéndose fue acerca de la procedencia o no de un recurso de queja, es decir, la sustanciación del pleito tuvo por parte del juicio oral, después la instancia de revisión en cuanto a sus contenidos, pero también ya empieza a ser más limitada porque son los recursos de casación, con un fallo condenatorio, pero después esto llevó a las partes, a todas las partes intervinientes en el pleito, es decir, ya sea el Ministerio Público Fiscal como las defensas, a interponer en casación el recurso extraordinario, es decir, el recurso que habilitara la vía de revisión por parte del máximo órgano nacional, que es la Corte Suprema de Justicia. Casación denegó los recursos en su totalidad. Entonces eso habilita una nueva instancia que fue un recurso de queja. ¿Queja en qué? Me quejo frente a la Corte porque el Tribunal Inferior no procedió a concederme un recurso. El tratamiento que le dio la Corte, que podía haber tomado varios caminos. Un camino de una revisión, un camino de ver una parte que fundamentalmente el Ministerio Público insistía en cuanto a una nueva calificación y eso elevaba la pena a juicio del propio Ministerio Público. La duplicaba de 6 a 12 años. Claro, eso fue, ¿no?, en un rechazo, también fue rechazado y la Corte se expidió por lo que en la previa todo el mundo pensaba que se iba a expedir, más allá de los tiempos, los manejos de la Corte, que yo creo que habilitaría. Me parece que también dentro de las demandas de una mejor democracia nosotros tenemos que ver la cuestión de los tiempos, porque en ocasiones son muy rápidos, en otras ocasiones los tiempos son los tiempos de la Corte. ¿Eso lo marcás como un valor o disvalor? No, yo creo que eso es si bien la Corte tiene en el sistema constitucional argentino unifica, que no todos los modelos constitucionales son así. Tomemos el caso de unifica, ¿en qué sentido? En que la Corte hace un control de constitucionalidad y por otro lado se llega a la Corte por la vía recursiva, ordinaria. Entonces, en ocasiones es el juicio de Juan contra María o María contra Juan, que llega por una instancia recursiva
como un tribunal de alzada, el último instancia. Pero en otras ocasiones la Corte opera en aspectos mucho más medulares, nucleares, lo que hace a la marcha de un país, que es la procedencia o no, la aplicación concreta de la Constitución. Muchos modelos constitucionales abrieron dos tipos de tribunales. La Corte Suprema sería, como en España, el Supremo Tribunal, que eso ve las instancias más de la cotidianidad, del ordinario, para darle un nombre y que se entienda a la audiencia. Y otra sería el Tribunal Constitucional, su nombre lo indica. Acá vamos a discutir hacia dónde está orientada nuestra Constitución. Y eso tiene un componente distinto. No es esa inamovilidad, no es esa construcción de los jueces que vienen del campo del derecho, pero a su vez que hacen esa carrera judicial. Se incorpora, por ejemplo, en las magistraturas, las representaciones políticas, y tiene una instancia de revisión. ¿Por qué? Porque la Corte no es la misma, la de 1853, pero tampoco es la del 2025. Por tanto, da una orientación política. El modelo ese constitucional, a la usanza norteamericana, nosotros tenemos concentrado en un solo tribunal. Los dos en uno. Claro, entonces acá también yo creo que una parte del déficit, más allá de su composición actual, de esto que nos ha tenido también... Porque hay 3 y tendrían que ser ¿cuántos los jueces? No, en realidad depende de lo que se ponga. Sí, tendrían que ser 5 que hoy no están ocupados, pero hay proyectos también de ampliar o suprimir, más allá del componente numérico o de la concepción del componente numérico, que para esto no habilitaría una instancia de reforma constitucional. Lo que nosotros estamos tratando, por lo menos una de las enseñanzas o de las preguntas teóricas, pero también en el campo práctico, en el derecho comparado, es acerca también de un emplazamiento mucho más firme en cuanto a los tiempos, porque si ahora vamos y nos metemos un poco en la estancia en la que estamos viviendo, en este episodio, es una posibilidad de ir a un tribunal internacional. Como agotada la vía nacional, ya el fallo en sí no se revisa, está firme, es cosa juzgada. 6 años, inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, pero antes de seguir con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que los abogados de Cristina han manifestado que van a ir por esa instancia, la otra era la presentación in extremis en la Corte, que no prosperó, que ya está, digamos, la parte nacional se cierra. Es sentencia de cosa juzgada, ya está. Material y formal. Pero para que a todos nos quede claro en esta dinámica también pedagógica, que la Corte haya fallado de esta manera significa que la Corte le dio la razón a los tribunales anteriores, inferiores, que le dio la razón a la acusación del fiscal Luciani. En parte. En parte. El fiscal Luciani pedía de 6 a 12 años, quedó en 6 años. La Corte ratificó todo eso. Algunos, porque lógicamente que acá hablamos de justicia, pero también hablamos de política, decían 2 cosas. Primero, los sorprendió que la Corte, ante una situación tan particular, no abriera o revisara un poquito más en profundidad la causa, cuestión número 1, y otros, desde lo estrictamente político partidario, decían: Macri tiene una causa con el Correo que tiene otro tiempo, pero la justicia, la Corte Suprema, con una celeridad asombrosa, toma una decisión minutos después de que Cristina Fernández de Kirchner confirma finalmente de que va a ser candidata. Te pido una lectura jurídica a estas 2 cuestiones. Sí, la política tiene varias aristas más. Seguro. Y la del huevo o la gallina, si uno fue causa o consecuencia. El episodio Macri todavía no tiene esa instancia, la que sí tenía en cuanto a los procedimientos, así que yo creo que tiene otro andarivel, y un poco la conversación era una cuestión estrictamente desde lo técnico. Yo te decía que... ¿Vos desde lo técnico valorás la celeridad de la Corte? No, lo que sí es el tema del rechazo. Es decir, es un órgano político y actúa de manera política. Yo creo que esto uno puede ahora hacer, en esta conversación que tenemos, Pablo, algunas... apoyamos un poco determinadas cuestiones que hacen a lo procedimental, a lo que las normas indican. Pero después, insisto, en la divisoria de poder, por eso yo hacía esta atención primaria acerca de qué caminos resuelven las constituciones acerca de sus órganos jurisdiccionales. Es un órgano político, ¿por qué? Porque en la divisoria de poderes se divide en 3 poderes políticos. Y desde tu análisis técnico sentís que hubo división de poderes, como lo manifestó, por ejemplo, el presidente Milei, que decía: yo no opino de esto, poder ejecutivo, legislativo y judicial. La política, cuando habla en función de esto, habitualmente, cuando desde los otros poderes
es el depende, digo yo. A veces, en ocasiones opinan y mucho sobre cómo actúa la justicia y en otras ocasiones se abstienen de opinar hablando de la independencia del Poder Judicial. Así que eso lo pongo en el campo de esas conversaciones que tiene un lenguaje de la política y de la pirotecnia de la política. Lo que nosotros un poco ensayamos en esta conversación es los caminos que pudo haber adoptado, amén de los tiempos, que sí tiene una consideración, un sentido de la oportunidad. Ahí sí, no es tanto lo que normativamente se establezca. Cuando yo te digo oportunidad es cuando deciden un expediente o no. Volviendo a los tiempos, yo creo... Sentido de oportunidad de la Corte. Que sí, porque en definitiva es un órgano político que oportunamente, valga el juego de palabras, decide cuándo resuelve las cosas. O sea que podría ser una lectura, un camino viable que siempre en el terreno de lo que hubiera pasado, sí. Pero si Cristina Fernández de Kirchner se retiraba de la política sin expresar ninguna cuestión de candidaturas, tal vez hoy no estaríamos hablando de esto. Pero son contrafácticos estos. Yo creo que eso no Totalmente. Me parece que eso Totalmente. Uno puede abrir a 40 interpretaciones distintas y me parece y que todas se pueden apoyar en algo. Pero ¿sabés con qué quiero quedarme, Alberto? Porque mucha gente está con temas más cotidianos y del día a día de la situación de Cristina. Por ejemplo, y no para tomarlo como chanza, ¿no? El tema del balcón no es una cuestión menor en esto de alguien que está detenido que puede alterar la paz pública o la normalidad. ¿Cómo es la situación hoy de Cristina Fernández de Kirchner detenida con arresto domiciliario? Pero en realidad ahí ya estamos en otro bloque. Sí. Es decir, acá ya, por un lado, para dejar claro que el pronunciamiento de la Corte alude a esa cuestión de fondo, a cómo estaba ese pleito. El pleito está terminado, Sí, sí. finiquitado. ¿Qué ocurre? En función de del resolutorio final, que no proceden los recursos, cobra plena vigencia el fallo condenatorio por parte de casación. Por esto el arresto. Y de ahí tenía una pena, había más protagonistas de esto en cuanto a las imputaciones, pero por ahí concentramos, para ser más gráfico, en la situación de la expresidenta, acerca de una pena de prisión y de inhabilitación perpetua, entonces, que es una accesoria. Dicho esto, en algún planteo que tal vez yo creo que podría haber habilitado alguna otra instancia recursiva, es acerca de lo perpetuo, de lo que no, lo permanente, lo que no se modifica, porque ahí juegan otros principios de naturaleza constitucional, fundamentalmente en cuanto a la proporcionalidad, y habitualmente hay una tendencia a alejarse de aquellas medidas que van hacia lo perpetuo, a lo que no es revisable. ¿Pero eso sería con la Corte Suprema o sería con tribunales eso internacionales? Ya, el recurso ahí, en eso ya ha quedado consolidada esta situación. Argentina ya está. Argentina está. Pero ¿qué ocurre? Volvemos al balcón, volvemos al arresto domiciliario. La Corte, es decir, producido este fallo, va a quien ejecuta este fallo. Entonces, lo que ahora estamos viendo es que, porque si no pareciera como, esto no se discute más, pero se está discutiendo, lo que se está discutiendo es la parte del fallo que hace a la ejecución. Y en la ejecución acá juega las modalidades de llevar a cabo la condena. Una de ellas, cuando hay privaciones de libertad, es la posibilidad, que hay un catálogo muy claro en la ley específica, pero fundamentalmente nace en el Código Penal, acerca de las modalidades de cómo pueden llevarse a cabo cuando están ahí las penas privativas de libertad. En este caso, cuando son los llamados arrestos domiciliarios, hay causales. Una, la que se ha tomado, es acerca de la edad de Cristina. Mayor de 70 años. Exactamente. Bien. Bueno, se ponen condiciones, varias. Entre las condiciones, estas modalidades y el proceso de ejecución. Un listado de visitas que va a monitorear Esos son la justicia. el juez de ejecución, cómo va llevando a cabo, sujeto a constantes revisiones, porque acá, a diferencia de lo anterior, no es que queda esto fijo y no puede ser revisado. A ver, tobillera electrónica sí, salida al balcón también, pero si de golpe la salida al balcón... Lo que fuere, lo que se te ocurra, es decir, las modalidades, puede ser que el lugar que vieron que era apto dejó de ser apto, entonces por ahí se busca otro lugar alternativo, la situación... Eso podría modificarse. Todo se puede modificar acá. Alberto, estamos cerrando, vamos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Veraldi, Dalbón han manifestado que es el próximo camino, la próxima instancia. En el caso que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en 6 meses, en un año, diga este fallo está mal, hay que anularlo, ¿qué pasa en la Argentina? ¿Qué nivel tiene esa resolución? Por eso, primero acá abre un camino
de tiempos, pero fundamentalmente cuando nosotros hablamos de Corte Interamericana hay que ver, tenemos que hablar primero del sistema interamericano de derechos humanos. Es decir, la convención, el llamado Pacto San José de Costa Rica, en algún momento era un pacto, era una convención, fue ley durante mucho tiempo en la Argentina porque es uno de los países que suscribe en la OEA ese pacto. En el año 1994, en el llamado bloque de convencionalidad, se incorpora en la constituyente todo un bloque fundamentalmente ligado a temáticas de derechos humanos. Así que para nosotros la convención es parte de nuestra Constitución. O sea, si la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice dentro de 1 año, 2 años, el fallo está mal, automáticamente... No, eso, a ver. Eso no. Entonces, lo que nosotros tenemos que decir es qué partido estamos jugando. Es decir, cuál es la cancha, cuáles son las reglas. Entonces, primera enseñanza, nosotros somos parte... desde el punto de vista constitucional, no por una ley, constitucional del llamado bloque de convencionalidad. Esto es la incorporación dentro de las tantas que hubo en la reforma del 94. Bien. Cuando uno va a esa vía, lo primero que hace es denunciar el hecho, porque acá la condena, la hipotética condena o no, es al Estado Nacional. Entonces, ¿qué ocurre? Quien se ve afectado, quien cree que se ha violado alguna de las normativas, no solo de la Convención, sino del propio derecho interno, pero que tiene que estar atado a esa Convención, expresa, denuncia este episodio al Comité Interamericano de Derechos Humanos. A la Corte Interamericana. Todavía la Corte no son dos. Entonces, en realidad después hay que hacer un juicio, es decir, incluso hasta en la propia página dice que uno puede hacer determinadas cosas hasta por internet, la formalidad donde está la queja. Después sí ahí en la Comisión Interamericana empieza a haber una disposición acerca de la procedencia o no. Cuando esto termina en la Corte ¿qué puede hacer? Condenar al Estado Nacional a ver qué ha ocurrido con esta situación en concreto. Ejemplo, voy a poner uno muy sintomático en lo que terminó en la Ley de Acceso a la Información Pública. El caso fundante para toda la región fue un episodio ocurrido en Chile, con una situación donde había una negativa a la libertad de expresión, fundamentalmente desde el acceso a la información pública, y esto lleva el fallo Reyes a que cambie el paradigma normativo, legislativo. Así que también tiene, en ocasiones hay que ver qué instancia la Corte, cómo trata esto. Yo creo que esto va a ser un camino de muchos años. Eso seguro, pero tengo que cerrar, Alberto. Sí, y cierro con una cosa. Yo creo que acá que nos quedamos en la Corte hay un tema muy claro, que la Corte, en los caminos que podía haber tomado, que esto nos llevaba a la conversación anterior, uno era el rechazo del recurso. Pero yo creo que acá la Corte no tomó la llamada plancheta rechazo por el artículo 280 del Código de Procedimientos, como tiene kilos y kilos de jurisprudencia con los rechazos de los recursos de hecho. En esta ocasión habló y mucho para lo que es la tradición de la Corte. En ese fallo de 26 o 28 hojas fue dando cuenta punto por punto los motivos de ese rechazo. Yo creo que ahí la Corte no solo habló como que esto era un fallo fundamentado, sino que también me parece que estaba hablando para cuando esto llegue a la Corte Interamericana diciendo cómo hemos cumplido paso por paso lo que las disposiciones de la normativa está. Así que yo creo que de los caminos posibles que tenía, que habíamos dicho, el primero no lo tomó, el segundo no lo tomó el rechazo nada más que de la queja, casi desde el punto de vista procedimental, no fue nada más la llamada plancheta, con 3 renglones la Corte rechaza estos recursos. Le escribió fundamentalmente viendo el escenario que se le puede abrir en el plano internacional. Clarísimo, Alberto, agradecerte. 6 años de prisión para Cristina. Si hay un buen comportamiento, ¿eso se puede achicar por más que sea arresto domiciliario? En realidad eso le va a juzgar después todas las leyes de ejecución penal, sí se va a revisar esto, es decir, acá después empieza a tener las llamadas, las disposiciones transitorias, todo que va a habilitar a mensurar, a ver si estos 6 años, eso se van a acotar. E incluso, y acá está el punto nuclear, entiendo yo, lo propio puede hacerse también con la cuestión de la inhabilitación. Así que yo creo, porque si no, ahí quedaría consolidada, que entiendo yo personalmente, si alguna crítica y procede,
Esto tendría que haber sido un punto y de mucha valía, y la Corte se lo hace ver acerca de las defensas, de poner el acento en este aspecto acerca de una posible violación, nulidad e inconstitucionalidad de las llamadas accesorias perpetuas dentro del Código Penal argentino. Gracias, Alberto, muy amable. Alberto Rodríguez con nosotros, analizando técnicamente, con data que tiene que ver dentro del mundo del derecho, todos los caminos que todavía, si querés, están abiertos y con posibilidad de resolución, con posibilidad de revisión y hasta con posibilidad también de que esos 6 años en principio no sean tales. Pero es una historia que se está escribiendo sin ninguna duda día a día. Las facultades de medicina de todo el país se reunieron en Mar del Plata para celebrar también la inauguración del centro de simulación y para tener su reunión anual. Es un encuentro habitual de decanas y decanos de lo que es el Foro Argentino de Facultades y Escuelas de Medicina Pública, donde todos los directivos del país nos juntamos una vez al mes, ¿no es cierto?, a analizar la situación de medicina en la marcha y todos los pormenores que hacen ese trabajo. En esta ocasión el plenario generalmente se hace en Buenos Aires, también se recorren el interior del país, por toda la Argentina, y bueno, se ha dado cita acá, el plenario se hace hoy en Mar del Plata porque estamos en el marco de la celebración de la reciente Asamblea Extraordinaria de la Universidad que decretó el pase de escuela a facultad, así que con ese motivo se decidió que el plenario se hiciera acá también para acompañar la inauguración de obras que tenemos mañana del Centro de Salud Universitario y del Centro de Simulación de la Escuela de Medicina que estamos esperando ya hace casi 2 años. Medicina ya estaba en el foro de facultades públicas y que se transforme en una facultad en sí misma es un honor, un gusto y un placer y un deseo además, porque quienes conocemos Mar del Plata siempre deseamos que Mar del Plata primero tenga medicina por la importancia histórica que tiene la ciudad, cultural y regional también, y por la potencia también que tiene. Y me parece que era una instancia necesaria y además merecida, y venir acá además para apoyar al profesor Alacino, que es el nuevo decano entonces de la carrera, que lleva también la facultad y también que trabaja muy intensamente en el foro de facultades públicas. Y miren, un tiempo en que la universidad pública no está siendo respetada por algunos sectores gubernamentales, en un tiempo en que el financiamiento de la universidad pública se ve comprometido, creo que Mar del Plata da un ejemplo. El ejemplo con su gesto solidario hacia amigos de Bahía Blanca, por ejemplo, de crear en medio de la crisis una facultad que implica jerarquizar la carrera de medicina y dotarla de todas las posibilidades que implica formar un profesional de riesgo. Porque podemos renegar mucho con los médicos, yo también soy paciente y también tengo un médico y uno a veces reniega que no me ha tocado, que no me ha hablado, pero no cabe duda que el ejercicio de la medicina implica, si no está bien hecho, un riesgo para la salud poblacional. Esto está jerarquizando a la carrera de medicina y por lo tanto la profesión del médico, y creo que es una bendición para el conjunto de la sociedad. Y si encima le suma la generación de un centro de salud donde los estudiantes van a poder desarrollar habilidades, destrezas que les permitan manejarse mejor con sus pacientes, y bueno, es un día de fiesta para nosotros. La verdad que hay que valorarlo porque todo el país, las universidades del país que tienen carreras de medicina decidieron acompañar a la Universidad Nacional de Mar del Plata, trasladar la sede de este foro de facultades de medicina a nuestra ciudad al mismo tiempo que se inauguraba el centro de simulación. Noticia que cubrimos para ustedes en el blog de notas anterior, el de la semana pasada. Y al mismo tiempo también se reunieron cerca de 30 universidades en este encuentro de las áreas de bienestar, de las secretarías de bienestar de la comunidad universitaria. La Universidad Nacional de Mar del Plata es siempre foco de atención, faro de atención, un espacio al cual todas las universidades del país quieren venir a un congreso, a una jornada, a un encuentro. Y más allá de la virtualidad, hay cosas que hay que hacerlas cara a cara y en el lugar de los hechos. Digamos también que la Universidad Nacional de Mar del Plata mucho le aporta a la economía marplatense en materia de movimiento turístico.
Vamos llegando al final de este blog de notas. La semana próxima seguiremos hablando de los foros de adultos mayores del PUAM, del Programa Universitario de Aprendizajes Mayores, pero lo más importante que tenemos para contarles es que desde el pasado lunes se abrió la inscripción esta semana y la próxima para que te anotes en los talleres del PUAM para el segundo tramo de este año 2025. Gracias por acompañarnos.